Recording in progress. Amén. Quien quiera compartir. Amén, hermano. Bien bonita esta lección, porque ya lo sabemos, pero más que todo no lo sabemos, sino porque lo hemos experimentado. Y la iglesia, aquí hemos crecido, pues, digamos, en la vida de iglesia. Pero aquí el hermano nos explica todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado. En primer lugar, él empieza a abordar el tema en cuanto que no debemos ser cristianos que estemos separados, sino que debemos unirnos. O sea que el principio básico es que todos lleguemos a ser solo una entidad. Ese es el principio de la iglesia, el principio del cuerpo, el hombre corporativo. Entonces, esta unión con otros cristianos es algo necesario, es algo como el comer, como el respirar. No tenemos que, digamos, prestarnos a separarnos, porque esto es división. Y recordemos que la división es satánica. Un hermano la vez pasada en Colombia decía, Satanás lo que quiere es dividir, y Cristo lo que quiere es unir. Entonces él hablaba de lo que es el divorcio. Yo nunca lo había entendido así, pero él hablaba del divorcio y decía, todo divorcio es una separación, es una rebelión, es una división, y eso es satánico. Por eso digamos, el divorcio en la vida de la iglesia nunca se debe dar, porque ¿en dónde está uno? Pues está uno en una posición que no está en Cristo, sino que está escuchando al contendor, al engañador, al que nos separa. Y la verdad que me gustó la forma como él expresó. Entonces, aquí volvemos otra vez a que no tenemos que ser cristianos separados, sino que unidos. Y toca bastantes aspectos. Aquí lo enfoca él y dice que las diferencias que existen entre muchas iglesias es extensa. Hay una diversidad, dice. Fíjese que él menciona 4 cosas. Menciona lugar, época, personas y doctrina. Nunca lo había visto así, pues siempre dice, uno debe digamos, estamos en la iglesia, como dije al principio, que estamos en este principio de que estamos en una localidad, una iglesia local, y que esta forma parte de las iglesias de todo un país. Por cada localidad, por cada lugar tiene que haber una iglesia. Eso nosotros aquí crecimos. Pero cuando él toca esto y como que es historia en cuanto al lugar, en cuanto a estos factores que habla, y habla más que todo de China. Habla de China que hay lugares donde la iglesia se dio. Por ejemplo, habla de la iglesia anglicana, que quiere decir una iglesia de Inglaterra, y después la iglesia se fue a Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta iglesia ya era la iglesia anglicana, pero en los Estados Unidos. Ya no era anglicana, sino que era de los Estados Unidos. Y posteriormente esta iglesia llegó a la China en esta forma. Habló también del catolicismo, de la iglesia romana. Le decía, ¿qué tiene que ser la iglesia romana en China? Nada. Entonces, pero hay también 1500 clases ¿cómo se llama? De iglesias, dice, ortodoxas, sistemas eclesiales, entonces se forma una gran confusión, un camino que no es correcto. Por otro lado, dice que esto habla del lugar. Después, él habló también que hay diferentes épocas, que a pesar del lugar hay diferentes épocas. A la China llegaron, dice, unas iglesias con la dinastía Tang, otra con la dinastía Ming y otra con la dinastía Qing.
O sea que en diferentes épocas fueron llegando las iglesias y entonces llegaron diferentes, digamos, doctrinas. Por ejemplo, llegó luterana, llegó la iglesia de la santidad, la iglesia de la justificación por la fe, la iglesia del Espíritu Santo, la iglesia que hacía milagros, la iglesia que, digamos, bautista también. Por otro lado, nombraban para cada lugar obispos. Y por otro lado, también hay otros que era por el bautismo por inversión. Entonces, lo que él enfatiza aquí, que la diferencia de las iglesias también son por las localidades. Y Pedro dice que es muy claro en la Biblia que en cada localidad había una iglesia. Menciona Corintios, Efesios, Éfeso, Colosas, también y Filipos. O sea, él menciona varias iglesias que están dándose en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hablan de las iglesias. Y de la misma manera, pues nosotros tenemos este principio de que es una iglesia local por cada lugar. Y es lo que debemos de conservar. Entonces, en cuanto a recapitulando, lugar, época, personas y también doctrina. O sea que las personas es cuando alguien llega y, por ejemplo, con los obispos y con la forma como se van organizando estas iglesias en el mundo. Entonces, él decía, y tiene razón muchas personas, que con 1500, que hablaba aquel de 1500 clases de iglesias, es difícil que uno se decida. Sí, pero cuando uno es nuevo, pues uno dice, pero ¿a dónde voy? Y para uno va a ser buenas todas, porque no conoce, desconoce que, digamos, alguien está sesgado solo a una actividad. En cambio, nosotros, pues, estamos basados en la Biblia. Y él es lo que él hablaba también, de que nosotros estamos basados en la Biblia, y él me imagino que esa va a ser la segunda parte, que va a enfatizar más. Amén. Amén, hermano. Buenas noches, hermano Mario, hermana Paula. También no los había visto al principio de la lectura, pero también están ahí. Y pues si sienten también, pues pueden compartir. Marvin está ahí. Amén, hermanos. Muy bien, mientras alguien más se prepara, pues como decía hermano Jorge, pues una lectura bien interesante, bien educativa. El tema de este mensaje es unirse a la iglesia. Y aunque esta expresión no existe como tal en la Biblia, es importante que nosotros pues aprendamos, y los que estamos como nuevos, porque pues puede que tengamos algún tiempo en la iglesia, pero desconocemos cosas como estas que son tan básicas, ¿verdad? Hemos crecido, como decía hermano Jorge, tal vez hasta hemos crecido y nacido en el recobro, pero no tenemos una idea muy clara. ¿Por qué nos reunimos, cómo nos reunimos y cuál es el principio? Pues por el cual nos reunimos, que es el principio, al final es lo que está en la Biblia, porque en la parte final de la lectura de hoy eso enfatiza el hermano. Entonces lo que podemos sacar, o lo que yo puedo sacar de esta lectura hasta donde vamos, es
qué cosa no es la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que me indica a mí. Y pues no se trata de hacer ver a alguien algo en cuanto a alguien que pertenezca a estas congregaciones, sino que nosotros aprendamos, sino que yo identifique por qué razón eso no es la iglesia, ¿verdad? Entonces, primero el hermano empieza explicándonos que cuando nosotros somos creyentes, todos llegamos a ser parte de una entidad. Y esto es bien interesante, ¿verdad? Entonces, en el momento que llegamos a ser creyentes, establecimos una conexión con Dios. Y esto es maravilloso. Y esto lo entendemos bastante bien. Pero también establecimos una conexión con todos los demás hermanos y hermanas. Entonces nosotros estamos conectados entre nosotros, ¿verdad? Nuestra misma existencia ahora depende de los hermanos y de las hermanas. Por eso es que es importante no dejar de congregarnos, y especialmente a los nuevos. No deje de reunirse, pero también para todos los que llevamos mucho tiempo. Y ha sido una situación en la cual nosotros creo que hemos tenido un poco de carencia, ¿verdad? Digamos, de los 25 a 30 que hemos ido en esta localidad de los últimos 10 años, ¿verdad? Ha mermado mucho el grupo, ¿verdad? No es que seamos cada vez más, al contrario. Entonces, es bien interesante esto que aprendemos hoy, que estamos viendo hoy para que lo aprendamos y lo atesoremos. Tenemos una vida que nos lleva a congregarnos. Y me llamó la atención algunas de las frases que usó el hermano acá, ¿verdad? Dice, primero, que no debemos ser cristianos que permanezcan solos, ¿verdad? Y tengo una situación, pero déjeme, yo solito la voy a resolver. Eso no lo debemos hacer, ¿verdad? Sino que tenemos una situación, llevémosla al cuerpo, ¿verdad? Si tienes una carga que tal vez hace algo que pueda que sea, por ejemplo, vergonzoso, pues no lo ponemos detallado en la lista de cargas de oración, pero lo vamos a poner ahí de una manera que todos podamos orar por ello, ¿verdad? Entonces, no ser un cristiano que permanezca solitario. Entonces, dice aquí que una vez que sigamos a ser cristianos, debemos llegar a comprender que la vida que Dios nos dio no es una vida, bueno, más bien es una vida dependiente. Dependemos del Señor, pero dependemos también de la iglesia y de los hermanos. Esto es bien importante, que debemos llegar a entenderlo. No somos, después de que hemos sido cristianos, no hemos llegado a ser personas independientes, al contrario, dependemos de las personas, especialmente de las de la localidad. Y no digo que no dependemos de los otros hermanos o de las otras localidades, pero Dios nos puso a vivir en este lugar. Y ese fue el último de los puntos que quedó establecido, que la iglesia se delimita por los límites municipales, ¿verdad? Entonces eso nos debe dar un entendimiento a nosotros. Si con quienes debemos procurar estar, ahora pues de manera virtual, pero con quienes, y no digo que no nos reunamos con otros hermanos. Si tiene usted oportunidad de conectarse a otras reuniones, pues conéctese. Pero Dios a usted lo puso y a mí me puso en este lugar para perseverar y para caminar junto con estos hermanos y hermanas que vivimos cerca. Avanzando, ¿verdad? Dice que entre nosotros ninguno debe y no está aislado. Todos estamos unidos. Y esto me acuerdo que lo decía aquel hermano Isaí, es que ya no podemos desunirnos, ya no podemos separarnos. Nos ha establecido y hemos establecido este vínculo entre todos nosotros, hermanos y hermanas. Estábamos unidos. Cualquier cristiano debe estar unido a otros hermanos, ¿verdad? Y me llamó la atención otra frase que puso aquí, hermano. Ningún cristiano tiene la fuerza para existir solo. Tenemos que tener alguien para orar, alguien para compartir, ¿verdad? Alguien, ¿verdad? Los hermanos nos han animado a tener compañeros y pues la virtualidad nos permite estar muy cerca, ¿verdad? Que estemos algo lejos, pero esto es algo que debemos entender y que debemos aprender, recibir del Señor, porque nuestra actitud demuestra todo lo contrario, que no lo hemos captado. Que hemos captado que somos uno con Dios, que estamos unidos a Dios, pero todavía no hemos captado la magnitud de que estamos unidos a los otros hermanos y hermanas. Y los necesitamos,
¿verdad? Para poder existir necesitamos los hermanos que estén cerca, ¿verdad? Entonces dice aquí, hermano, espero que usted sea un cristiano que viva uniéndose a muchos otros cristianos. ¿Por qué razón? Porque al estar unidos estamos recibiendo el suministro, la edificación, el amor y la comunión. Hermanos, de veras, a todos nuestros problemas, pues ya sea económicos, psicológicos, existenciales, lo que nos puede ayudar a mantenernos con los pies en la tierra y no ni ponernos engreídos, ni tampoco estar deprimidos, es estar unidos al cuerpo, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que me tocó mucho como punto de inicio, ¿verdad? Cuando somos cristianos llegamos a unirnos, estamos unidos a los demás creyentes. No digo que no estemos unidos a Dios, esa es la primera unión que establecimos y esto es fácil de entender y creo que todos lo hemos recibido. Pero necesitamos aprender y ver que estamos unidos a los demás hermanos. Luego, como les comentaba al principio, lejos los puntos que me llamaron la atención es ver algunas de las cosas o algunos de los grupos que no constituyen la iglesia, ¿verdad? Que no constituyen la iglesia. Esto nos puede ayudar a entender y a darnos la seguridad de que estamos en el lugar correcto, ¿verdad? Entonces, miren, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuándo un grupo deja de ser la iglesia? Primero, cuando existen diferencias. Cuando en un momento un grupo se aparta y dice, yo soy diferente, aquí hay algo distinto, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Miren las diferencias que nos narró aquí el hermano. Bueno, Jorge nos recordó algunos puntos de esto, pero miren, las diferencias fueron, por ejemplo, a causa de las diferentes épocas. Número uno, esa es una diferencia. Luego, las iglesias que se establecieron en diferentes lugares. Otro asunto que hace diferencia, ¿verdad? Y luego la otra es aquellos grupos que fueron establecidos por diversos siervos. Y por último, los grupos que se establecen alrededor de recalcar una doctrina en particular. Esas son las diferencias que nosotros debemos aprender a identificar y a decir, bueno, esto no es la iglesia. Ahí no es la iglesia. Porque la iglesia es una sola, ¿verdad? Está unida al Señor y su cimiento es Cristo mismo, pero también es la palabra. Pero estas diferencias deben a nosotros alumbrarnos, no a rechazarlos. O sea, no estamos aquí para pelear con nadie. Esto no es para decirle, usted no es de la iglesia, usted no es de la iglesia. No lo diga nadie nada. Esto aprendámoslo cada uno de nosotros para poder identificar. Y bueno, recibimos a los hermanos, recibimos a las personas. Muchos de nuestros propios familiares pertenecen a estos grupos y congregaciones. No los vamos a rechazar por eso, ¿verdad? Simplemente, y tampoco nosotros le podemos decir a alguien algo de esto si se abre a nosotros. Pero si está cerrado o cerrada, no voy a ir con un cincel a querer imponer también una doctrina, caería en la misma situación. Pero estos puntos son muy importantes de poder también memorizar y retenerlos para no ser engañados y especialmente no caer en la duda, ¿verdad? Diferentes épocas, diferentes lugares, diferentes siervos o caudillos, y cuando esos grupos están girando simplemente alrededor de una doctrina en particular. Entonces, ¿qué ha causado todo esto? Y esto es otra señal muy clara. Todas estas diferencias, más bien dicho, lo que han causado en todos estos tiempos, en todos estos años, a partir de que el Señor pues pasó por la muerte, resucitó y ascendió, es que ahora hay una gran confusión, ¿verdad? Alguien es un creyente, recibe el Señor y no está, ¿y a dónde me junto? ¿Verdad? ¿A dónde me voy a congregar? ¿Verdad? Entonces, al final de este asunto, fue muy, muy, muy claro estas diferencias que nos deben a nosotros dar como una alerta, ¿verdad? Entonces, la única diferencia o la única característica, tal vez voy a usar esta palabra,
que hace o que identifica a una iglesia es nada más la localidad en donde se encuentra. De ahí no puede haber y no debería haber ninguna diferencia. Hace muchos años, cuando conocimos a los hermanos de San Pedro Sula, Honduras, yo tendría tal vez unos 17 años por ahí o 18. Imagínense, tengo ahora 43. Pero pues empezamos a conocer a los hermanos y empezamos a ser recobrados y a pues recobrar nuestra forma de cantar, de orar, de leer, de una manera muy orgánica, ¿verdad? Porque no era como que sigan estos pasos y estos métodos, pero el Espíritu nos guió en esos años, en esos primeros años en la iglesia. Y luego se dio la oportunidad de empezar a viajar, que para una conferencia, que para un entrenamiento. Y luego yo me sorprendí mucho, ¿verdad? Me impresioné mucho de empezar a ir tal vez pues, solo a nivel de Centroamérica y México. He tenido la oportunidad de viajar, pero estar con hermanos que sin conocerlos oramos lo mismo, cantamos igual, ¿verdad? El mismo Cristo se habla y se disfruta. Esto es algo que llama la atención porque somos iguales. La única diferencia que hay entre nosotros es lo que dice aquí este Romano 3. Lo único que diferencia a las iglesias es la localidad en la que se encuentran. Así que qué lectura más maravillosa, qué aprendizaje más bueno tiene este ministerio hermoso. Pues yo termino aquí. Si alguien más quisiera mencionar algo, por favor, tenemos unos minutos. Pues Lo- prácticamente, pues repetir algunas cosas que ustedes ya habían dicho, ¿verdad? Porque digamos ya se habló de todo, eh, pero es, digamos, lo que nos muestra en el principio es de que nosotros no podemos tener una vida separada del cuerpo y que prácticamente llegamos a tener una vida dependiente del cuerpo. Entonces, esto es lo que el hermano comparte, de que hay una necesidad de estar juntos, de compartir esta misma vida y realmente que la vida fluya en medio de nosotros. Pero no solamente es en cuanto a las reuniones, siento yo, sino que también tiene que ver con el pastoreo, con el cuidado que se debe de tener. Y creo que en eso todavía son muy deficientes, ¿verdad? Porque a pesar de que la vida lo pide o que la vida lo busca, nosotros a veces no cedemos a eso, ¿verdad? Y todavía como que no estamos cuidando mucho a los hermanos o no tenemos ese sentido de pastoreo todavía, que la misma vida lo está pidiendo, porque esta vida lo pide, ¿verdad? Porque digamos es parte del nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque de eso están hablando las lecciones, ¿verdad? De cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces algo va a suceder. Y en este caso tiene que ver con esta vida que se vuelve dependiente. Entonces, también hay cosas como el pecado o como, digamos, seguir viviendo en una condición del alma que lo que van a hacer es de que nos van a privar de la sensación de querer estar juntos, ¿verdad? Porque aquellas personas que pues siguen viviendo una vida del alma, una vida pecaminosa, pues tampoco es que vayan a querer estar juntos, ¿verdad? Sino que o va a ser una molestia o simplemente no van a tener esa necesidad, ¿verdad? Entonces son cosas que nos alejan de esta comunión, ¿verdad? Entonces me gusta esto, ¿verdad? Necesitamos no estar solos, no estar solitarios, sino que necesitamos buscarnos unos a otros, convivir con esta palabra, tal vez no es convivir, sino que tener esta, digamos, esta unión orgánica, esta comunión, este fluir, ¿verdad? Entre los hermanos, ¿verdad? Y me recuerdo que un mensaje, el hermano dice, hace un poco tiempo habló de un mensaje de que realmente inclusive esto no tenía que ver ni siquiera con lo local, sino que tenía que ver ya a nivel de todas las iglesias. Quiere decir que nosotros debemos de mantener una comunión con todas las iglesias locales, ¿verdad? En la medida que podamos. Entonces, algo que me gustó que dijo el hermano Jorge y que es muy cierto es que Satanás utiliza la división como un medio, ¿verdad? Para poder terminar con la vida de la iglesia. Y es que realmente, pues a Satanás lo que le interesa es dividir, porque cuando él divide lo que hace es que vence, ¿verdad? Y vemos desde el principio que él ha sido alguien que divide, que causa división, ¿verdad? Lo hizo desde el principio y lo hace ahora, ¿verdad? Entonces, esta división es dañina para el cuerpo y de verdad pareciera ser que este asunto es muy sencillo, pero en realidad la división no es simplemente estar separado de las personas, sino que cuando vemos a nuestro alrededor, vemos personas que de verdad de alguna manera
están como divididas hoy mismo, ¿verdad? Un matrimonio puede estar dividido aún estando juntos, los hijos pueden estar divididos de los padres aún estando juntos, porque no participan de lo mismo, ¿verdad? Entonces hay una clase de división que hay que se está formando, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y luego es impresionante cómo el hermano nos introduce a que nosotros podamos observar todas las diferentes denominaciones, grupos, sectas que se han formado. Y él hacía o sea, cuando alguien recibe al Señor y luego nos pregunta, ¿y ahora dónde nos reunimos? ¿Verdad? Y nosotros, como también lo decía el hermano Josué, no debemos contender con esto, pero sí debemos de saberlo, ¿verdad? Por si alguien, como también decía hermano Josué, se abre a nosotros o se abre la comunión y quiere saber, necesitamos saber de dónde salieron estos grupos, ¿verdad? De dónde es que empezaron a salir o de dónde es que se formaron, porque no es una situación tan sencilla. Por ejemplo, algunos fueron formados de otros, digamos, de hombres, ¿verdad? Como la iglesia luterana, algunos de algunos países como la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra. Otros pues fueron por alguna doctrina, ¿verdad? Que llegaron a quedarse fijos en esa doctrina y ahí se quedaron. Entonces, inclusive nosotros podríamos también quedarnos en esa parte de, bueno, sí somos de la iglesia del recobro, pero lo podemos llegar a tomar como una doctrina o como algo fijo, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que sabemos y lo que interpretamos, ¿verdad? Pero me gustaba esto porque el hermano nos da una explicación completa de dónde vienen esos grupos, ¿verdad? Y como también lo decía el hermano, nosotros estamos seguros de que la vida que estamos practicando, que la base y el terreno sobre el cual estamos es el correcto, es el adecuado. No debemos de tener ninguna duda y qué más explicación, ¿verdad? Que lo que dice la Biblia, ¿verdad? Una iglesia, una ciudad, una iglesia, ¿verdad? Y cómo se les hablaba a los diferentes lugares donde estaban las iglesias asentadas. Entonces, es maravilloso el ministerio, ¿verdad? Y debemos de hoy de ver que el Señor tiene una necesidad de que el evangelio se expanda, pero nosotros necesitamos conocer todas estas verdades que parecieran tan sencillas, pero cuando las estamos explicando probablemente nos confundamos, ¿verdad? Entonces necesitamos saber esto, necesitamos saberlo, conocerlo, aprenderlo, ¿verdad? Para que cuando alguien lo requiera, pues podamos explicarlo, podamos avanzar en cuanto a lo que se dice de esto, ¿verdad? Y de verdad que tantos grupos, ¿verdad? Dice el hermano que más de 1500 llamadas iglesias y las personas se confunden, ¿verdad? ¿A dónde vamos, verdad? Yo me recuerdo que la abuelita, ¿va? La difunta abuelita decía, es que mi iglesia es grande, decía, vaya, o sea, hasta se apropiaba de la iglesia, ¿va? Pero digamos, tendemos nosotros a hacer ese tipo a veces hasta de comentarios, ¿verdad? Todavía, y dice el hermano que hemos llegado a ser necios, ¿verdad? Y el hermano parece tan sincero, ¿va? Como dice el hermano, alarán, no digo necios, ¿va? Pero a veces permanecemos en ciertas cosas, ¿verdad? Que pareciera que no salimos de ahí, inclusive entre nosotros mismos, ¿verdad? Sabemos que debemos reunirnos en la ciudad donde estamos, pero aquí mismo en Guatemala vemos que todavía hay alguna división o alguna idea de que no, ¿verdad? Es que aquel me hizo daño, entonces no me reúno ahí, o aquel otro me dijo tal cosa, entonces, o sea, todavía está esa división. Y lo peor es que, digamos, cuando hablamos de una iglesia, una ciudad, las personas lo ven, ¿verdad? Las personas están viendo, ¿verdad? Pero y entonces, si no que es una iglesia, una ciudad, pues y todavía hay algunos que están ahí medio peleando, ¿verdad? O sea, es algo que vemos que es tangible entre nosotros, ¿verdad? Entonces es un peligro porque Satanás avanza en medio de eso. El problema es que como Satanás es muy sutil, entonces él está avanzando en medio de esa pequeña división, ¿verdad? Que se mantiene ahí, ¿verdad? De personas que a veces, voy a incluirme yo ahí, ¿va? Que hemos sido necios, ¿verdad? En esas situaciones, ¿verdad? Entonces, es lamentable que nosotros todavía consideremos la división que Satanás hace, ¿verdad? Pero que el Señor abra nuestros ojos y abra los ojos de todos nosotros en Guatemala para ver, digamos, en qué medida, digamos, necesitamos seguir este ministerio, seguir la palabra y por supuesto, ¿verdad? Que tampoco vamos a hacer una división más porque pase una u otra situación, ¿verdad? Sino que necesitamos seguir en este mismo espíritu y en el mismo anhelo de ser uno con todas las iglesias locales, ¿verdad? Y con todas las iglesias aquí en Guatemala. Amén. Sí, bueno, Jorge iba a decirnos algo. No, hermano, está bien así. Gracias. Está bien así. Esto último que compartí, bueno, lo compartiste, Marvin, excelente, pero también eso de ponerlo al nivel actual, cómo han llegado a surgir otras diferencias, ¿verdad? Ya dentro del recobro, dentro de la iglesia.
por actitudes, por comentarios, y especialmente por no poder tener comunión, si fuera el caso. Entonces, entonces, ¿cómo se llama? Es bien interesante esto. Amén. Está bien. Muy buenas noches, hermanos, hermano Jorge, hermano Marvin, hermana Paula, hermano Mario. Mañana oramos a las 6 de la tarde. Amén. Noches.